Muy buenas Knuckles, bienvenidos al canal y hoy os enseñaré todos los planos para poder mejorar nuestro barco al nivel definitivo. Para ello tenéis que avanzar aproximadamente un 40% de la campaña para desbloquear la posibilidad de meternos en aguas profundas. Dicho esto, para el plano de mejora de mortero vendremos hasta esta localización que habéis visto en el vídeo. Y justo cuando bajamos tenemos que ir al fondo a la izquierda aproximadamente por detrás de estos barcos. Tener cuidado que hay tiburones que quieren darnos un pequeño abrazo amigable. Y justo ahí al fondo, si vais usando el botón para detectar los cofres y esas cositas, justo por ahí al fondo veréis que hay un cofre que brilla. En este caso, para el plano de casco del barco, que os recomiendo, arriba a la izquierda del mapa, tenéis que venir por esta zona. Tened en cuenta que es bastante difícil guiarse por aquí, ¿vale? Es bastante complicado, pero básicamente si estáis haciendo una misión de la historia, tenéis que entrar hasta el barco que tenéis que abrir la trampilla, os estará marcando dónde tenéis que ir, esto es parte de la misión, donde desbloqueáis la posibilidad de entrar en estos pecios, y una vez habéis interactuado, se abrirá un agujero, vosotros seguís la cueva, y una vez habéis salido de la cueva, iréis al fondo a la izquierda pegados a la pared, es lo mejor que puedo recomendaros. Si vais por la pared, llegaréis a una zona donde habrán unas medusas y un barco. El cofre, como veis, es más grande, nos va a recompensar con esta mejora. La siguiente se encuentra en esta zona del mapa, que son los cañones de andada. Para llegar aquí abajo, os recomiendo tener mucho cuidado porque los barcos están muy fuertes. Dicho esto, como esto lo he hecho en directo, no sé bien por qué zona había que ir, porque he recogido prácticamente todos los cofres, pero estoy bastante seguro de que tenéis que ir a la parte más baja de esta zona, bajad lo máximo posible, y por las profundidades, en alguna de las zonas, encontraréis una especie de zona, cueva, que estaréis viendo una cosa así parecida. Lo que tenéis que hacer es venir a esta zona, veréis como un semibarco aquí hundido. Si os coláis veréis medusas y en esta zona donde están las medusas veréis el cofre. Como digo, este sería el que menos idea tengo de dónde está justamente, porque he dado muchas vueltas buscando todos los cofres que había en esta zona, pero yo creo que es bastante preciso lo que he dado de información. Dicho esto, para mejorar el espolón, que es el arma cuerpo a cuerpo del barco, tenéis que venir a la izquierda del mapa y justamente al lado de donde caemos, al lado de la campana, donde nos deja, estaría aquí dentro. Cabe recalcar que no sé si estos cofres cambian de localización, creo que son las mismas localizaciones, pero por si acaso yo las enseño, ¿vale? Si en caso de que las cosas fueran aleatorias, bueno, tendréis que ir mirando todos los cofres para localizarlo, pero estoy bastante seguro de que son las mismas localizaciones. Dicho esto, siguiente. Plano de bolas de cañón, la mejora. Venís aquí abajo a la derecha del mapa, igual que antes tened cuidado porque los barcos están fuertes. Tenéis que buscar al lado de los templos maya que hay bajo el agua, porque veréis una zona con medusas y una cueva. Lo que tenéis que hacer es entrar en la cueva de las medusas y ir cubriéndoos de vez en cuando porque sale una racha de viento que os va a empujar un poquito. No demasiado, pero es bastante molesto. Os escondáis un poco, vais avanzando cuando no hay estas corrientes marinas hasta encontrar el cofre al final. Una vez lo habéis hecho, ya tocaría salir y tendríamos ya la mejora de bolas de cañón. Y ahora viene algo bastante interesante, ¿sí? Vamos a por los cañones ligeros que, poca broma, son útiles. Tenéis que venir hasta esta zona del mapa. Aquí en esta zona, en este pecio, que ya lo sé, lo he pasado bastante rápido. El clip no lo he tenido que ralentizar por 8. Lo que vais a hacer aquí es encontrar el barco. En este caso, este barco no es. Nada más aparecer, nada más bajar con la campana. Tenéis que encontrar el barco principal y justamente al lado del barco principal hay una especie de mini barco, pieza de barco, al lado de medusas. Si pasamos por esta zona, justamente a mano izquierda vamos a tener una pequeña cueva que es muy fácil perderla. Si nosotros nos colamos por aquí como unas ratillas, vamos a poder llegar a una zona donde las corrientes nos van a hacer un poquito de movimientos bastante graciosos. Vosotros dejaos seguir por la corriente. Cuando salgáis de esa zona,
vamos a mano izquierda, vamos rodeando a mano izquierda, pillad esta bombona por si acaso, y lo que tenemos que buscar ahora es un trozo de barco, igual que antes. Lo que pasa es que el trozo de barco que estamos encontrando es bastante parecido a todos los que hay, ¿vale? Pero en esta zona vais a ir hasta el fondo, vais a ir literalmente hasta el fondo, vais a meteros por la parte de arriba del barco que hay al fondo, y en esta zona va a haber una cueva. Igual que antes, os metéis por la cueva hasta llegar a unas ruinas. Sí, no sé qué hace unas ruinas aquí abajo, no tengo ni idea, pero efectivamente entráis por la ruina y justamente a mano izquierda de estas ruinas tenemos el cofre. No saltéis por la derecha, que si no vais a tener que dar toda la vuelta de nuevo. Aquí tenemos ya la mejora de los cañones ligeros. Bien, bastante guay. Ahora vamos a empezar con los mapas del tesoro. Los mapas del tesoro sí o sí tenéis que pillar la primera pieza y luego ir donde marca el mapa del tesoro, si no, no os deja reclamarlo. En pantalla habéis visto la isla donde tenemos que ir. Sí, tenemos que ir hasta esta zona, en el estrecho de Caimán. Y justamente aquí, en esta zona, veremos un esqueletillo que nos va a dar el mapa. En este caso yo ya lo tenía el mapa. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar las coordenadas. No pasa nada porque yo ahora os indicaré dónde tenéis que ir. Tenéis que ir hasta esta isla, abajo a la derecha del mapa, y tenéis que colaros por la parte de arriba. Venís a la isla, en cámara rápida os lo estoy dejando, porque puede ser un poco molesto de viajar por esta isla, pero tranquilos, que aquí lo veis más claro. Vais haciendo saltos, a mano izquierda saltáis, seguimos por la cueva. Tened cuidado que aquí hay enemigos, hay unos cuantos enemigos. Podéis saquearla entera. Ahí está un cofre que necesitas una llave. Pero básicamente, al llegar a esta zona, en este puente, ahí al lado de donde están estos enemigos y esta cascada, justamente aquí tenemos para desenterrar el tesoro. No os vayáis de aquí, chicos. Seguid aquí. ¿Por qué? Porque en esta misma cueva, en Petit Caverne, si seguimos de donde hemos agarrado el último mapa del tesoro, tenemos para iniciar el siguiente mapa del tesoro. ¿Veis esos esqueletos ahí? Pues uno de ellos tiene el tesoro. Es este el tesoro, si no me equivoco. Tenéis que ir hasta esta zona del mapa, que está en la izquierda, en Tulum. Viajáis a esta zona y vais a rodear por la izquierda la costa. Sí, vais a rodear hasta llegar a una zona donde hay una torre de vigilancia. Y a la izquierda de esta torre de vigilancia vamos a tener el hueco para el mapa del tesoro. Si tenemos las reservas de barriles de fuego. Ahora la reserva de mortero, vamos a tener que ir a la isla Tortuga, abajo a la derecha del mapa. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo que vamos a hacer es, obviamente, buscar el mapa, si no, no vamos a poder hacer nada. En este caso, vamos a seguir la costa, al lado de este barco, tenemos aquí el esqueleto. Este esqueleto nos da el mapa del tesoro que estáis viendo a continuación. ¿Dónde está esto? Pues vais a venir a Matanzas. En esta isla vais a ir a mano izquierda y vais a rodear mano izquierda todo el rato. En este caso a la izquierda tenemos otro pequeño muelle, seguimos rodeando por la montaña y aquí en la cascada, justamente en esta zona, dentro de la cascada en el suelo, vamos a tener la pieza. Siguiente mejora, vamos a tener que ir a la isla que estáis viendo aquí. Esta es bastante sencilla de ver. Vamos a tener que nada más aparecer, venir por esta zona y empezar a escalar el árbol, porque justamente arriba del árbol tenemos el mapa. Podéis subir también desde la otra parte de estas piedras, por estos árboles. Este es el mapa del tesoro. ¿Dónde está esto? Os preguntaréis. Pues vamos a venir a esta zona donde está el interrogante, más o menos en esta zona del mapa. Vamos a tener que sumergirnos. Lo que os recomiendo es ir hasta el final, ir con cuidado porque es muy fácil que te destruyan el barco. Ya habéis visto la vida que tenía mi barco. Tenéis que ir hasta el fondo, hasta localizar una barca, ¿vale? Literalmente la barca está aquí al lado, ¿vale? Os adentráis un poquito más y veréis la barca. Ahí está la barca. Cuando la encontramos nos sumergimos y veremos un camino bien iluminado. Nosotros nos metemos por la cueva y es tan fácil como seguir el camino, chicos. No tiene pérdida. Seguís el recorrido que tenéis por aquí, bastante bien iluminado. Y cuando acabéis esta sección vais a encontrar una cueva bastante rara, donde van a haber dos individuos que quieren ser eliminados por nuestro Creed Assassin, para los amigos.
Una vez aquí, excavamos y aquí dentro tendremos la mejora de barriles de fuego. Bastante raro, me ha dejado bastante loco esta cueva con dos tíos aquí intentando cavar para localizar el tesoro, pero lo hemos obtenido nosotros. Vamos a la isla de Magayuana, bueno, como se diga. Venís a esta isla porque si os adentráis un poquito vais a encontrar unas piedras con esta especie de túnel. Pues en medio de este túnel hay unas plantas que camuflan una entrada oculta. Y en esta entrada, aparte de que hay un cofre, tenemos el mapa del tesoro. Mapa del tesoro que ahora nos indicarán otra localización. En este caso yo os recomiendo aprovechar, ir agarrando los cofrecitos, que no molestan, os los quitéis ya de encima. Tenéis que venir hasta esta zona del mapa. ¿Dónde está esto? Pues vais a venir hasta esta isla de aquí, en Isla de San Andrés. Tenéis que venir hasta la zonita más pequeña de la isla de San Andrés, una pequeña isla que hay abajo. Justamente aquí, bueno, isla, es un trozo de tierra que hay. Justamente aquí podemos excavar. Eso sí, tened cuidado que hay enemigos justo al lado y vengan a molestaros. Excavamos y tenemos la mejora de fuerza del arpón. Dicho esto, pasamos a la siguiente parte. Para esto tenemos que venir a la izquierda y va a haber una cueva abajo a la izquierda del mapa. En esta cueva tenemos que sumergirnos y vamos a tener que avanzar por esta zona llena de medusas. Evitamos todas las medusas. Seguimos la cueva, tened cuidado porque os baja bastante oxígeno, daros con tantos bichos y os quita vida. Y al entrar en esta zona, seguís navegando. Creo que tenéis bolsas de aire por si necesitáis parar a respirar o cualquier cosa. Pero por lo demás, si no os molesta esto, no necesitáis parar. Vosotros seguid todo el camino, lo podéis hacer del tirón como estáis viendo. Y aquí al final van a haber algunos enemigos. Esta zona aparecen enemigos. Tenéis que subir por aquí, subir por esta piedra y aquí habrá un esqueleto junto a este mapa del tesoro. Mapa del tesoro que tenéis que ir a un templo maya en la isla de Misteriosa. En esta isla vais a tener que hacer el recorrido de la izquierda de la isla como una especie de escalera de caracol, como veis, escalando estructuras hasta venir aquí arriba. Aquí arriba tenéis una zona de águila para sincronizar por si queréis un checkpoint. Justamente en esta zona subimos un poquito por los hierbajos y justo aquí tenemos para excavar. Y ya prácticamente estamos al final, nos quedaría una pieza más. Y esta pieza se obtiene destruyendo el primero de los fuertes que se encuentra arriba a la izquierda del mapa. Si lo destruís, desbloquearéis una mejora de doble disparo para el cañón principal, el cañón que hay delante del barco. Así que, oye, bastante bien. Si ya tenéis las mejoras pero necesitáis materiales, os dejaré abajo en la descripción un enlace para obtener materiales fáciles y para incluso jugadores novatos que acabáis de empezar. Como siempre, espero que os haya gustado, dadle un buen like si es así, suscribiros si no lo estáis y como siempre, Knuckle Knuckle.